Plaza Podcast. El absentismo laboral ha experimentado un preocupante incremento en los últimos años. Ha alcanzado niveles históricos en España. Según CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, hemos pasado de una tasa de absentismo del 5% antes de la pandemia al 7% ahora, con un mayor porcentaje entre los 16 y los 45 años. Este aumento se ha visto particularmente exacerbado por la pandemia de COVID-19, contradiciendo así las expectativas iniciales de una reducción tras la vuelta a la normalidad. Hoy exploramos las causas detrás de este fenómeno y sus implicaciones para los diferentes sectores de la economía. Hoy en Plaza al Día, récord de absentismo laboral, un desafío para la economía española. Para hablar de esta cuestión saludamos a Francisco Vidal. Es el director de Economía de CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Señor Vidal, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. ¿Cuál sería, señor Vidal, la situación actual del absentismo laboral en España y cómo ha evolucionado en los últimos años? Pues la situación es preocupante, sobre todo por la tendencia claramente al alza que ha tenido en los últimos tiempos. Después del COVID, en contra de lo esperado, el absentismo no solo no se ha reducido, sino que se ha mantenido en cifras máximas. Y es un absentismo que, hay que decirlo, está muy ligado a lo que son las incapacidades temporales por contingencias comunes. Es decir, aquella incapacidad temporal por enfermedad que no se debe ni a accidente de trabajo ni a enfermedades profesionales. Y es realmente preocupante porque si tenemos en cuenta unas comparativas de cuántas horas por trabajador y mes está perdiendo en la actualidad en España con lo que podría ocurrir en 2012, más que se han doblado. Hemos pasado de perder cerca de 3,5 horas al mes en 2012 a perder casi 7 horas y media al mes en la actualidad por la cuestión de contingencias de incapacidad temporal y muy ligado a esas contingencias comunes. Por lo tanto, la situación es preocupante, las cifras son altas y lo más inquietante es esa tendencia al alza que parece no revertirse. ¿Y por qué cree que se debe o que hay esa tendencia precisamente al alza, como usted nos dice? No sé si han hecho algún estudio o han buscado alguna conclusión, han llegado a alguna conclusión en este sentido. ¿Por qué ocurre esa tendencia al alza? Pues es llamativo, hay múltiples causas, pero no es fácil de explicar. A pesar de que se puede atestiguar que hay un problema en los servicios públicos de salud para afrontar las bajas ligadas con cuestiones traumatológicas, está habiendo listas de espera muy largas en ese ámbito que podrían justificar esa situación. También es cierto que se ha detectado un repunte de las bajas por cuestiones mentales y serían dos ámbitos en los que se está avanzando de forma importante esa incapacidad temporal, ese absentismo. Pero aun teniendo estos dos puntos sobre las mesas, cuesta mucho explicar por qué se mantienen cifras tan altas y habría que darle un paso más a ese análisis junto a las autoridades porque parte de la solución está en sus manos, en una mejor gestión del Sistema Nacional de Salud y también en analizar en mejor medida si algunas de esas bajas son incapacitantes o no para el trabajo, que aquí está una de las claves, porque hay personas que pueden tener una enfermedad que es cierto que puede generar una distorsión en su día a día, pero que no incapacita para el trabajo, pero que está en una situación de incapacidad temporal. Por lo tanto, no es una cuestión sencilla de abordar y no hay una sola causa, pero incluso cuando tenemos en cuenta todas ellas, sigue costando mucho justificar los altos niveles que actualmente estamos afrontando en España. ¿Y qué sectores serían los más afectados por este absentismo laboral? Pues hay curiosamente sectores en los que el absentismo es realmente alto, como el sector del automóvil y componentes, que choca porque no es una situación homogénea en el ámbito industrial. Hay otras ramas industriales con mucha menos absentismo, pero también hay otros en los que sí que hay una lógica detrás de esa realidad, como es en el sector sanitario, ¿no? En este caso es más entendible que la probabilidad en algunos ámbitos de afrontar una incapacidad temporal y por lo tanto suman esas cifras de absentismo es razonablemente superior. Pero bueno, tenemos que ámbitos concretos, como decía, el sector del automóvil, que es una de las grandes
de las cifras más llamativas y contrastan con otros ámbitos en los que las cifras son bastante más bajas, tales como servicios profesionales, actividades liberales, en las que son mucho más reducidas esas cifras. Claro, y en esos sectores que usted nos dice que tiene más impacto, también tendrá más impacto económico en esas empresas, en esos sectores en concreto, ¿no? Por supuesto, un impacto económico que es muy importante en un momento en el que España tiene una alta cifra de vacantes es la incapacidad de poder gestionar o planificar tu producción y actividad. Hay que tener en cuenta que cuando un trabajador falta a su puesto de trabajo, cuando se esperaba que estuviese presente, que eso es lo que es el absentismo, condiciona muy mucho cómo va a producir esa empresa ese día. Y cuando la situación se prolonga, la problemática que tenemos ahora en España es que es muy complicado cubrir ese puesto de trabajo. Por ejemplo, con las estadísticas oficiales, en España hay cerca de unas 150.000 vacantes en curso, si promediamos los datos de todo el año. Una cifra que consideramos baja, porque de hecho, si de verdad tenemos en cuenta otros datos, como los de la Fundación Mapa de Telefónica, estamos en cerca de 400.000 vacantes. Esto implica que hay empresas que no son capaces de cubrir las necesidades que ya tienen previstas de personal. Imaginémonos qué ocurre cuando hay una necesidad imprevista, pues que altera totalmente ese flujo productivo, esa actividad, esa capacidad para vender, para producir, y tiene un gran impacto económico y difícil de revertir. ¿Y qué se puede hacer, señor Vidal, al respecto? Es decir, no sé si desde CEPIME se proponen o tienen medidas para reducir ese absentismo laboral. Pues en un primer ámbito es cierto que hay una solución, citado anteriormente, cuando intentábamos explicar este fenómeno, este aumento, cuáles pueden ser las causas, y una de ellas que sí que está claramente identificada es el importante número de incapacidades temporales por cuestiones traumatológicas que está habiendo. En este ámbito lo que está ocurriendo es que el sistema público de salud está siendo muy lento a la hora de afrontar estas situaciones, lo cual genera un triple problema. Primero, el problema del trabajador, que sufre esa incapacidad temporal por un problema psicológico y no se le trata en tiempo y forma. Esto implica que se le alarga el dolor, se alarga el tiempo de recuperación y se complica también la reincorporación al puesto de trabajo. A su vez, también es un problema para el sistema, porque es un coste adicional tener ese trabajador en esa situación. Y en tercer lugar, es un coste importante para la empresa, no solo porque no cuentan muchas veces con un trabajador formado y que realiza perfectamente su trabajo y que resulta complicado cubrir, sino porque también en múltiples convenios colectivos se les cubre hasta el 100% del salario, o por lo menos se aplican complementos al salario en situaciones de baja. Por lo tanto, en estas situaciones de baja traumatológica que están alargando, una solución directa y fácil, en el caso de contingencias comunes, es dar un papel más protagonista a las mutuas. Las mutuas tienen la capacidad, los conocimientos, los profesionales para acortar estas bajas, casi en 20 años. Por lo tanto, en un ámbito que nos está causando una gran distorsión desde el punto de vista del absentismo, es una solución fácil, dar mayor protagonismo a esas mutuas. Pero también hay otras cuestiones que pueden realizar. Y aquí de nuevo volvemos a la situación de los servicios públicos de salud. Hay bajas que se están alargando simplemente porque cuesta obtener una cita con el médico para obtener el alta. Habrá que ver cómo reforzamos esos servicios públicos de salud, porque es bueno no solo desde un punto de vista económico para reducir el problema del absentismo, sino es bueno para el conjunto de la sociedad. Pero también nos podemos plantear en ese ámbito otros cambios. Las bajas, igual es más conveniente que lo realice una unidad específica y no tu médico de familia, con el que suele haber otras relaciones más directas, más personales. Igual es conveniente también que haya en algunos ámbitos esa separación, y además que dependiendo de la baja también permitirá un tratamiento más específico de la realidad de la persona y sobre todo poner en contexto si esa situación o no te puede impedir o no trabajar, si es inhabilitante o no para tu puesto de trabajo. Si todos tenemos conciencia de ese coste, tanto desde los profesionales de los servicios públicos de salud, las empresas y los trabajadores, también ayudaría a minimizar esta problemática.
Decía que no sé si tienen constancia de el resto de países de la Unión Europea en qué situación están y en comparación con España, en qué posición se encuentra España. Bueno, más que realizar comparativas, que es cierto que cuando las realizamos con países como Alemania, es cierto que las situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes que alimentan en gran medida el absentismo que estamos viendo en cuestiones tales como un resfriado, una gripe, asistimos a bajas más cortas. Yo creo que nos tenemos que quedar en el análisis de nuestra propia situación en un contexto que no hay una emergencia sanitaria, en un contexto que hemos evolucionado hacia la normalidad. Sigue siendo difícilmente explicable la tendencia al alza que se mantenga y perviva. Eso es con lo que nos tenemos que quedar, y sobre todo cuando comparamos nuestra propia situación con la del tiempo atrás. Eso es lo que nos está dando una situación de excepcionalidad y de anormalidad en lo que estamos viviendo actualmente. Si comparamos, insisto otra vez en la cuestión de incapacidad temporal, porque es la que explica el 75% del absentismo, por eso estoy repitiendo e insistiendo en este punto. Si comparamos las cifras de ahora, no con las de 2012, que se pueden también considerar excepcionalmente bajas, sino con las que podían considerarse normales en 2008, estamos un 50% por encima. Esas son las referencias que tenemos que tener, y es lo que tenemos que tener claro. Incluso respecto a la experiencia española, estamos un 50% por encima de lo que se podría considerar normal. Por último, señor Vidal, ¿cómo pueden las empresas implementar, por ejemplo, estrategias que sean efectivas para reducir precisamente ese absentismo sin afectar, claro, negativamente a los empleados? Bueno, las empresas son las primeras interesadas en que los empleados gocen de buena salud, estén bien en su puesto de trabajo y puedan rendir de forma conveniente. En ese punto de vista tenemos múltiples ejemplos donde sí que tenemos una cuestión tan sencilla, ¿no? que estás obligado a ello, pero que las empresas ofrecen con gusto, que es esas revisiones médicas anuales, ese acceso, ¿no? esos chequeos, también como en muchos puestos de trabajo se intenta adaptarlos a la realidad del trabajador y a sus necesidades para que no vengan problemas sobrevenidos. Pero esto es el ámbito en el que puede actuar la empresa, sobre todo lo que está vinculado con una contingencia profesional. Pero el problema que están teniendo las empresas, el grueso del absentismo no se debe a contingencias profesionales, que están cayendo, que además esto es lo curioso, lo reseñable. Uh-huh. Como las contingencias comunes aumentan y aumentan de forma muy fuerte, pero las contingencias profesionales se reducen. Por lo tanto, esto quiere decir que las empresas, desde su ámbito de actuación, en lo que les toca, sí que están tomando las medidas adecuadas, pues para reducir esas enfermedades profesionales, para reducir esos accidentes de trabajo, que es una preocupación, es una de las primeras preocupaciones, sino por no decir la primera entre las empresas. Ahí se está reduciendo, las contingencias comunes están aumentando, y eso ya escapa del control de las compañías, más allá del esfuerzo real que hay para generar entornos de trabajo equilibrados, socialmente abiertos, que permitan que el trabajador esté a gusto desempeñando su función. Pues Francisco Vidal, director de Economía de Cepime, muchísimas gracias. Un placer. Para abordar este problema, nos lo decía Vidal, sugiere varias medidas. Una de las soluciones más directas sería otorgar un papel más protagonista a las mutuas en el manejo de las incapacidades temporales por contingencias comunes. Además, propone mejorar la gestión del Sistema Nacional de Salud para reducir los tiempos de espera y facilitar así la obtención de citas médicas, lo cual podría agilizar el proceso de recuperación y, sobre todo, el de reincorporación de los trabajadores. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales.
Plaza Podcast.